Esta le hice con todas esas plantitas calientes que están, lo que le dije, para la tos, para la gripe, el resfriado, ahí incluye todo, pero hace bien una sola. Si es que está bien con la tos seca o flema, le ayuda a destapar. Kikinkunaka, bajo un mismo soltamio, rikuna hupangichi. Amigos, amigas, bienvenidos nuevamente a su programa La Tulpa, una tulpa cultural. Hoy vamos a conversar con la compañera Encarnación Lechón, quien es aprendiz de lo que es la Asociación de Pasteras Pacarichi Huarmicuna. Con ella estaremos dialogando un poco de lo que es las enfermedades por el calor y el frío. Compañera, bienvenida. ¿Desde qué comunidad nos visita? ¿Desde dónde viene? Yo soy de la comunidad Cajas, desde entre el límite de Pichincha y Imbabura. Ahí ha vivido toda su vida. Yo vivía parte de Imbabura, sino es que ya cuando me casé ya me pasé del límite al Pichincha. ¿El marido le pasó la frontera? Sí, me pasó la frontera. ¿En su familia es alguien, sigue esta cuestión de la medicina ancestral, o de dónde viene este aprendizaje en sí? De mi familia no ha existido eso. Más bien a mí lo que me incentivó es a partir de la pandemia que nos llegó bien fuertes. Entonces, en la familia padecimos de esa enfermedad y yo de la desesperación no sabía que acudir al médico o algo, ¿no? Entonces me llevaron a esto y entonces a mí me interesó mucho estas plantitas. Más bien yo no sabía, yo tenía en la casa, pero de adornos. Yo he tenido casi los remedios ahí, pues entonces a través de esa organización de González Suárez que me invitaron, yo le dije, pues no, si es que yo tengo que pertenecer, que sea filial de esas comunidades, que pertenezca allá para poder seguir aprendiendo. Dijo, ¿no? Sea bienvenida con tal que tenga ese ánimo, la voluntad de aprender y que le guste. ¿Con qué organización? Es de la organización Unos Hijos. Ahí muchas plantitas me fui conociendo y me fui cogiendo, ¿no? Como esas señoras hacían bastantes, habían otras más sabias, las mamitas. Y ahí también la mamá Teresita del Pacarichi Huarmicuna que andaba. Ella ha sido más que me ha incentivado, ¿no? Esto, así, esto. Yo doy gracias a ella mucho y más bien yo he andado con ella como que fuera su hija. Para acá atrás, para allá, esto es así, pero me ha servido de mucha ayuda esas plantitas y me gustan mucho y me gustó bastante. Y con la compañera Teresa, ¿qué nomás ha estado aprendiendo de ella? De ella más, ahorita lo que he estado aprendiendo es, por ejemplo, cómo debe mantenerse de pronto las embarazaditas que esté pasada el frío, cualquier emplasto que le haga, o cuando está dada a luz, así ella cuando alcanza, dice, me dan desagüita, y para él, a veces algunas tienen el dolor de la madre cuando se dan a luz, se queda con ese dolor y es calmante, y le ayuda bastante. A mí dice, tal hierbita, tal eso, cocina y dale a tales horas o tales veces. Es decir, que igual usted le acompaña de pronto en los partos, en los encadenamientos, ¿no? De repente en los encadenamientos, en el pasto no, todavía no hay acompañada. De ahí de lo que hace la radiografía del cuy, en eso sí le acompaña, sí. Y bueno, estábamos diciendo que íbamos a conversar un poco de lo que son las enfermedades frías, las enfermedades por el calor también, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando decimos está el cuerpo frío o está caliente, cuando tenemos ese tipo de enfermedades? ¿Cómo es eso? Por ejemplo, yo le distingo por el frío a veces más afecta al sistema respiratorio.
a veces por el cambio de clima o algo, a veces estamos bien calientes y de golpe no viene la temperatura, se baja, usted sabe, bastantísimo. Entonces viene, de una nos afecta más desde el respiratorio y eso es por el frío. O por el calor, depende a veces. Cuando tengamos alguna infección fuerte y ya nos avisa, nos alerta con una temperatura y ya nos está avisando de que alguna infección, algún organismo para desinflamar. Entonces con las plantitas frescas ya viendo que nada más es ya, si se puede bajar eso ya. Por ejemplo, digamos, como usted mismo decía, tengo una enfermedad por el frío, tengo problemas respiratorios. ¿Ahí con qué plantitas le podemos como hacer el tratamiento para que... Yo le hago es para el resfriado, para la tos seca, yo le preparo es la malva olorosa, un poco de las pepitas de manzanilla, el eucalipto aromático, pero asimismo poquitos nomás. También le pongo el flor de tilo y la violeta. ¿Y eso hay que tomar o hay que hacerse una ducha? Porque también... No, eso hago pues infusión. Hago solo para media tacita nomás, no es mucho. Ahí para que no esté muy caliente yo siempre pongo algo templado, alguna plantita fresca, una ramita. Ajá. ¿Y eso es para tomar en las mañanas, en las noches? Para dormir. ¿Y cuántas veces harías? 3 veces lo hago, solo 3 veces nomás. Y me ha dado resultado. Se le destapa, ya no tiene la flema. ¿Y cuando una persona está con fiebre? En mi caso, a veces me ha dado fiebres por a veces cuando tengo infecciones a los riñones o de pronto está el hígado mal. Entonces, pero ahí le hago general. Yo le mezclo hasta unos 10 plantitas así frescas y templadas le mezclo una sal. Algunas van, como no le da muchos frescos, por ejemplo, si es que le doy mucho fresco, pongamos que le dé cólicos mucho fresco, entonces siempre le pongo alguna plantita templada. Y le baja, es como que le fuera barriendo. La cola de caballo mismo ha sido muy desintoxicante que ayuda. Entonces eso, en la forma de lo que es mismo la plantita, es como una escobita. Y eso va barriendo todo. Eso es lo que más he utilizado. Y de pronto saben decir cuando está pasado el frío a los huesos. ¿Ahí qué plantitas podemos utilizar? En eso, para la que está pasado frío en los pies, clotario, la ortiguita calentando. Eso, ¿no? La ortiguita calentando. Bueno, aquí tenemos algunas plantitas y vamos a ir preguntando qué plantitas tenemos y tenemos todos tipos de brebajes, creo, ¿no? Entonces, vamos a preguntarle, ¿qué plantitas tenemos por aquí? ¿Qué nomás tenemos? Cójala nomás, para que me vaya indicando. Y acá tengo el cebada de perro que le dicen Ascomicuna. alcomicuna. Eso yo lo utilizo a veces cuando está bastante con infección a nuestros intestinos. Estos granitos le tostamos. Y ayuda con cebada pelada, ayuda a lavarle todo. Ya. Esto es el más querido que queremos nosotros porque nos ayuda a circular bastante la sangre. ¿Cómo se llama la plantita? Es cancel. Es cáncer. ¿Y eso tiene su pancera o así mismo toca ir a...? No, este sí tengo yo. Este tengo. ¿Ese para qué otras cosas más nomás? También ayuda a limpiar las páncreas. ¿Y eso es planta fresca, planta caliente? Es fresca. Esto también es fresca. Asimismo ayuda para las infecciones de vías urinarias y para, a veces cuando tienen infección las mujercitas, para hacer vapores también es buenísima. Ayuda con la malva blanca. ¿Y por ahí otras plantitas? Estas son las plantas calientes. Por ejemplo, aquí tengo la mashua. La mashua la mayoría he utilizado para los cólicos menstruales. Estas plantitas no les traje completo. Con estas le ayudo a sí mismo cuando están bastante. A veces... ¿Qué plantitas más? Está el anguyuyo que le decimos.
Esta es la choccha y la huyanguilla. ¿Hojitas de sambo? No, La la choccha es. parece que veo. Me ha dado el resultado es esto, le machaco bien, le machacado y le ha hecho como tipo bañitos, como hubiéramos flotando alguna cremita así en espesita. Y le saca todito, a veces está bien asentada la fiebre, le saca todito, sale como ese vapor, como se destapa la olla. ¿Cómo sabe que las plantitas son frescas o son calientes? ¿Cómo le enseñaron? Las plantitas frescas no tienen ni sabor ni olor. Y las plantitas calientes tienen sabor a dulce. Esto usted vino aprendiendo desde el año 2020 nomás, ¿no? ¿Cómo se ha sentido en este proceso del aprendizaje? ¿Sí? Más bien yo me he sentido muy bien, ¿no? Porque me ha ido gustando bastante, más bien el beneficio ha sido más para mi familia, para mí. Y ya no estoy preocupada qué será esto o qué será de hacer. Más bien las plantitas nos ha ayudado, es más bien, algunas son nutritivas también. Por ejemplo, me he ido conociendo, ¿no?, el amaranto negro que digo, el ataco. Y yo siempre he puesto en cualquier ahorita que prepare porque tiene bastante hierro. El amaranto también le he ocupado. Ahorita no tengo, ya estaban en pepitas ya. Como no está lloviendo ahí, no tengo yo riego de agua, así espero la voluntad de Dios, la agüita y... Ahora, hablando un poco más en el contexto un poco general, ¿no? Digamos en el hecho de que personas como usted y doña Teresa, digamos, no vayan compartiendo este conocimiento y hay personas que no quieren aprender. ¿Cómo afecta esto a las familias, a la comunidad? Iríamos perdiendo, pues más estaríamos dando espacio más a la medicina occidental, a veces que eso, claro que es bueno, ¿no?, pero a veces hace bien a un organismo, pero al otro está haciendo daño. Por ejemplo, en cambio, por más que estemos con el médico y ya ocupamos esto, en cambio esto ya es para diferentes, como está variadas, no está yendo solo para una sola organismo. Y algo que tomar en cuenta el aspecto económico, ¿no? Eso también. Yo, la verdad, yo así, algunas personas que están conmigo, yo sí he ido ya así avisando, les digo esto ha sido bueno, esto ha sido bueno. Hay personas que ni siquiera conocen, digo, entonces voy a hacer esto. Sí, no, así, es para compartir, no quedar. Ojalá mis hijos también algún rato vayan regresando a esto y claro que ahorita ellos a decirles. De ahí, justo en la pandemia que estábamos, así les guste o no les guste sería, pero tomaban ese remedio. Por último, quería saber también qué agüitas son las que tenemos ahí, para qué nos sirve. Son unas de caliente y otras frías, ¿no? O fresca, creo, ¿no? Las agüitas que están ahí. Esta le hice con todas esas plantitas calientes que están, lo que le dije, para la tos, para la gripe, el resfriado, ahí incluí todo, pero hace bien una sola. Si es que está bien con la tos seca o flema, le ayuda a destapar. Y también como son alimentos, también va ayudando al cuerpo. Acá están las frescas. Para infección de riñones, de lo que tenemos, a veces no está bien circulando la sangre, está ahí general. Para ir terminando y agradecerle por su tiempo también, no sé si quisiera dejar como un mensaje o agradecimiento a la señora Teresa también para que siga compartiendo y de pronto otras generaciones también vayan aprendiendo esto. Bueno, un mensaje sería más bien un agradecimiento a la mamá Teresita, ¿no? Ella ha sido como... Y nosotros hace 10 años perdimos a nuestros padres. Y ahora al menos ella como una madre, yo le pregunto esto, le digo que le hago esto, y ella está con esas indicaciones. Y igual a mí también, pues que otros jóvenes que vean y que sigan, que no nos olvidemos de estas plantitas que
nosotros tenemos mucha riqueza, ¿no? En nuestro pueblitos así todo, pero dejamos a un lado y no valoramos. Eso quisiera que no vaya perdiendo, más bien que a lo mejor nuestros hijos o nuestros nietos que quede un legado, decir serio, ha sido bueno. Gracias por su tiempito, gracias a todos amigos, amigas por estar aquí en La Tulpa. No se olviden de siempre estar atentos a toda la programación que tenemos en nuestro perfil. Claro, no olviden suscribirse, con eso nos apoyan para nosotros seguir en este camino de recuperar estos conocimientos ancestrales y que queden registrados en un producto audiovisual para las futuras generaciones. Y Pachachi Mashiukuna, Shukpunjaukam. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Harisa, Uyayaisha, Machaputi, Uyayaisha, 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 Chisisa, Uyayaisha, Mishkisa, Uyayaisha, Intiyaya, Tuncha, bajo un mismo sol. Tuncha Yashu.